Ganas de charlar un ratito con Milva Carlino, politóloga, docente de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, consultora también, y habrá estado muy requerida estos días. Milva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Muy buenas tardes, Alicia, un gusto estar en comunicación con vos. Gracias por atendernos, sabemos que además estás entre las miles de tareas, ¿no?, que hay cotidianamente. Contanos un poco, ¿qué te queda de... Pasaron ya algunos días, ya no solamente uno tiene la imagen del debate, sino todo lo que se fue diciendo después. ¿Qué te queda de esa noche y cómo estás viendo lo que se viene? Bueno, en primer lugar me parece que como primer debate presidencial, creo que todos los candidatos, y esto en sentido general, ¿no?, han logrado salir, digamos, con momentos en algunos más precisos y otros no tanto, pero todos lograron atravesar esta instancia del debate, el primer debate presidencial, con buenos resultados, entendiendo que es una instancia muy importante para que la ciudadanía pueda tomar contacto y conocer un poco más acerca de las distintas opciones de la oferta electoral. Así que en ese sentido me parece que es un balance positivo en términos generales. Ahora, particularmente, por supuesto, podemos ver, digamos, matices, ¿no?, en cada uno de los candidatos. Me parece que el candidato del oficialismo nacional, quien era el que más complicado, si se quiere, tenía esta instancia de defender el eje temático de la economía, ha tenido un papel muy solvente, ha logrado, digamos, responder con mucho aplomo, me parece que con mucha tranquilidad todos los derechos a réplica que le fueron planteando los distintos candidatos puntualmente sobre ese tema. Luego tenemos un Javier Milei que también sorteó el desafío de no haberse salido, ¿no?, de sus cabales, que era un poco el temor o cierta expectativa que había con respecto a ese personaje más mediático que fue conocido, ¿no?, previamente a una instancia de un debate de estas características. Así que me parece que también en ese sentido cumplió dentro de lo que se puede considerar como no cometer errores, ¿no? Porque fundamentalmente en este tipo de eventos tan específicos, con normas tan marcadas, con reglas tan rígidas, todos lo que buscan es tratar de comunicar su mensaje en el tiempo establecido de la mejor manera posible y a su vez plantear también las respuestas de una manera contundente, en algunos casos tratando de conectar con un público quizás o con un segmento del electorado diferente del que específicamente ya lo han elegido. Me parece que tanto Javier Milei como Sergio Massa han tenido un buen desempeño. Después vamos a ver, si querés, frases puntuales, pero desde el punto de vista, digamos, de lo que implica un debate, han polarizado inclusive en muchos temas la atención del debate. Y en tercer lugar, digamos, una Patricia Bullrich, que también es una de las tres fuerzas que han quedado, ¿no?, en primer lugar en la competencia de las PASO, con muchas más dificultades no solamente para lograr transmitir su mensaje en el tiempo establecido, sino también para poder acaparar un poco más esa atención y planteando, si se quiere, ya en el último tramo del debate, un poco un mejor desempeño, ¿no? De hecho, parecía que necesitó pelearse, entre comillas, o contestarle algunas cosas a Milei como para no quedar desdibujada también de ese debate. Totalmente, porque esto también viene a colación de la dificultad de posicionamiento en la que se encontró Patricia Bullrich luego de las PASO, que creo que esto lo habíamos analizado, ¿te acordás? Ese día después de las PASO, de entender que
que la más complicada en este tramo de la campaña electoral era sin dudas que Patricia Bullrich, un poco por el tipo de electorado en el que se están disputando, digamos, y también vos fijate la estrategia que ha sido de endurecer el discurso, reforzar todos estos mensajes de mano dura, sobre todo cuando mencionó el tema del rol de las fuerzas de seguridad, las cárceles, una postura muy fuerte con respecto al antikirchnerismo, que más que ampliarle su base electoral, le estuvo hablando a su propio electorado todo el tiempo, ¿no? Sí. Eso me parece que también hay que analizarlo. Intentando por ahí disputar un poco discursivamente con Javier Milei, como bien señalabas, ya más hacia lo último, como para ganar un poco de atención, ¿no? O de protagonismo. En algún punto también se la vio discutiendo mucho con Miriam Bregman, ¿no? Que me parece que tanto Miriam Bregman como Juan Schiaretti han hecho un papel muy interesante en el debate, más allá de que Schiaretti ha tenido como numerosas menciones a su gestión en Córdoba, pero más allá de eso me parece que ha estado interesante la postura, que ha transmitido bien el mensaje, y en ese sentido te diría que a mí personalmente la que me parece que más rédito le sacó a esta instancia discursiva fue Miriam Bregman, ¿no? También entendiendo que están tanto ella como Schiaretti más alejados de esa competencia real por el poder, y eso también hace que se pueda tomar con mayor naturalidad todos los temas, de que se puedan plantear cuestiones como más efusivas, si se quiere, o más temas que quizás entre quienes estaban en posiciones más competitivas, como Massa, Milei y Patricia Bullrich, se cuidaron mucho más, ¿no? Porque me parece que la frase más interesante de todo el debate fue Miriam Bregman diciéndole a Javier Milei que no era un león, sino que era un gato mimoso del poder económico. Un gatito, además. Un gatito mimoso del poder económico, y fue inclusive hasta el inicio del debate, con lo cual me pareció muy interesante. Obviamente en términos discursivos lo estamos diciendo ahora. Y en términos de llamar la atención, digamos, porque eso ya predispuso a, si se quiere, a quienes estaban mirando, que estábamos mirando, que también la audiencia fue muy impresionante. Picos de rating. Un rating sumamente interesante. También recordemos que ese mismo interés despertó el debate anterior, en el 2019, en la competencia principal, digamos, de Alberto Fernández y Macri, Mauricio Macri. Recuerdo que también había tenido un altísimo rating, y tiene que ver con esto, con la posibilidad que tenemos los y las ciudadanos de tener ese contacto más directo con los 5 candidatos, en este caso, a la vez, escuchándolos sobre los mismos temas y con unas reglas de juego muy claras, ¿no? Sobre los tiempos y sobre el manejo de la palabra. Con lo cual a mí me parece que es un ejercicio democrático muy interesante el de los debates, más allá de que también está medido, que tiene poca incidencia en la intención de votos. Es decir, los que estábamos convencidos, ya de alguna manera por el mecanismo de sesgo de confirmación, terminamos confirmando nuestra postura. Y en todo caso acomodando cuando algún tipo de respuesta nos generó algún tipo de ruido. El propio sesgo de confirmación lo que hace es tender a justificar o argumentar algo como para que eso cierre, ¿no? De alguna manera con una opción que ya tenemos predefinida. Ahora, si nosotros lo entendemos o queremos creer que quien gana un debate tiene mayor peso sobre los indecisos dentro de un proceso electoral como el que estamos viviendo, realmente eso es un error, ¿no? Porque es poco lo que termina impactando.
sí impacta en esto, que me parece muy interesante, es terminar de conocer a los candidatos, sí, ¿no? En cada uno de los puntos, en cada uno de los temas. A mí me parece que fueron frases muy, muy, muy y ahí, por ejemplo, interesantes. Y algunas pensaba un poco en la intervención de Milei y en ese eje de derechos humanos, sí, y esos casi 2 minutos que usó para, en principio, reivindicar el terrorismo de Estado. En algún caso ya era como una apología, con las mismas frases y los mismos términos utilizados por la dictadura. Fue una guerra, no eran 30.000, fueron excesos, bueno. Y después el cierre de esos 2 minutitos, interpelando a un electorado que hoy está pasando muy mal económicamente, a ese sector, sí, ahí vamos ahí. ¿Cómo viste vos esos 2 minutos, bueno, y cómo lo viviste? Sin duda que ese era un punto en el que todos estábamos esperando la participación de Javier Milei, ¿no? Porque más allá de que sabíamos cuál es su postura, digamos, porque esto ha sido planteado permanentemente tanto por él, pero más sobre todo por una bandera que levantó su candidata a vicepresidenta, ¿no? Victoria Villarroel, que ya viene planteando este tema en numerosas intervenciones. Era interesante escuchar específicamente del candidato cuál era la postura. Nuevamente poner en discusión la cifra y además haciendo alusión a un número, sí, o sea, tan específico como el que mencionó. A mí me parece que, y esto, insisto, desde el punto de vista discursivo, yo me estoy alejando de mi posición personal sobre el tema, sino tratando de analizarlo desde el punto de vista discursivo. Me parece que lo que está planteando es la interpelación a un consenso que para nosotros en la sociedad argentina es un consenso mayoritario, ¿no? Por lo menos creemos que es un consenso mayoritario, porque el nunca más es parte de una construcción de muchos tiempos, sí, de muchas organizaciones, de mucho reconocimiento internacional, y hay todo, digamos, atrás, digamos, de ese planteo que hace específicamente sobre las cifras. Me parece que está esta interpelación con respecto a decir, bueno, no crean que ese consenso es tan transversal o no crean que ese consenso es tan mayoritario como ustedes creen, ¿no? Me parece que un poco, insisto en esto de tratar de mirarlo en términos discursivos, ¿no? Están planteando no solamente con eso, sino con otros temas que son muy controversiales en las propuestas de Javier Milei, pero creo que este es el más extremo, ¿no? Y yo creo que es un llamado de atención a esto que vos decís, ¿no? Porque decíamos, esto que vos decís, creíamos que había como un piso de acuerdos, consensos democráticos y demás, y él en pleno debate se anima a decir eso inédito, porque nunca antes nadie lo había planteado en esos términos, más allá de que Mauricio Macri un poco, habló cuando fue su intervención en el debate, pero no llegó hasta esa instancia, ¿no? De ponerlo en números, a las cifras, nuevamente cuestionar, sintonizando obviamente con esa idea de que los derechos humanos son un curro, y toda la construcción discursiva que hay detrás de todo eso. Y creo que eso visibiliza no solamente ese tipo de consensos que, te digo, tiene mucho más arraigo histórico, como es el tema de los derechos humanos, sino también otros consensos, Alicia. Fíjate que cuestionan la ley de educación sexual integral, la ley del derecho a la intervención voluntaria al embarazo, que son conquistas más recientes, sobre las cuales también se trabajó muchísimo como conquista de un derecho, ¿no? En base a todo un trabajo de las mujeres y de toda una serie de organizaciones trabajando para desconoce el patriarcado, digamos. No, totalmente, pero bueno, es una posición, claro, si se quiere, política, ideológica, que hasta cuestionable, porque desde el punto de vista de la libertad, ¿no? No reconocer, porque inclusive no reconocer como el derecho hasta al propio cuerpo, claro, ¿no? Y bueno, hay como ciertas incongruencias, porque más que
libertario en ese término tendríamos que entenderlo como un conservador desde esa perspectiva, ¿no? Más reaccionario, si se quiere. Pero fíjate que me parece que va en la misma línea en otros, obviamente en otras dimensiones, pero me parece que el planteo, esa interpelación es cuestionar esos consensos, ¿no? Es decir, bueno, hay una parte o por lo menos la parte del electorado que represento, que está dispuesta como a interpelar estas cuestiones. Bueno, es un... Es un riesgo que tomó, digamos, porque habrá que ver cómo eso, si es que le suma votos, si le sigue significando apoyos, digamos, ¿no? Pero está... Mira, totalmente. Hay un punto muy interesante con respecto a estas cuestiones. Hay estudios que se están haciendo inclusive sobre este tema que hablábamos recién sobre los consensos, ¿no? Se está trabajando desde las ciencias sociales, se viene analizando justamente para interpretar, ¿no?, estos nuevos fenómenos que están surgiendo, y tratando de entender también qué es lo que está habilitando este tipo de discursos tan anti, ¿no? Y sin dudas que me parece, por lo menos dentro de lo que es la base electoral de Javier Milei, es un electorado muy heterogéneo. Sí. O sea, no es un electorado que adhiera 100% en forma conjunta a todas las propuestas y posturas que plantea el candidato. Al contrario, me parece, o me arriesgo a decir que sin dudas que debe haber una porción de ese electorado que sí lo hace, ¿no? Adhiriendo fervorosamente, digamos, a ese tipo de Alguien me decía el otro día, cada uno que votó a Milei o cada una que votó a Milei tiene una versión de Milei y elige esa versión de o esa partecita de Milei que le llamó la atención, digamos, que le gusta, ¿no? Sí, que le gusta, que le cierra, que le convence. Pero me parece que lo que más aglutina ese electorado es la bronca, el cansancio, el hastío con la clase política. Y ahí es donde sí, digamos, es un voto, si se quiere, de base muy emocional, porque conecta con esa fibra tan profunda de pero esto también que decís es muy interesante porque al igual que con la lucha que hemos venido dando por memoria, verdad y justicia, y que se puso en escena los crímenes de la dictadura y se fue juzgando a los militares que las Fuerzas Armadas que intervinieron, quedaron muy atrás todo ese otro sector que se benefició, el sector empresarial, por ejemplo, y lo mismo ahora, ¿no? Porque detrás de esta coyuntura en la que estamos viviendo, con una crisis tremenda económica, hay grandes ganadores que nunca aparecen, porque se interpela la clase política, la casta política, hasta ahí, pero después quienes están detrás ahí esperando ansiosos cómo siguen beneficiándose, quedan indemnes. Sí, fíjate vos que sí, digamos, hay un tema, pero bueno, tiene que ver también con esta cuestión de, me parece que con todo, y creo que vos diste muy en la tecla al expresarlo desde el punto de vista económico, ¿no? La frustración económica es la que acorta esa brecha de cansancio no con los políticos, digamos. Si la situación inflacionaria, porque esto es un tema de inflación, no de la economía en general, que por supuesto tiene como su correlato, pero bueno, tenemos empleo y el tema es que esa tasa de empleo, que si se quiere es un dato positivo, va en contra de la capacidad de ese poder adquisitivo del salario, que cada vez se ve mucho más devaluado, ¿no? Por la propia inflación. Entonces, ahí es donde te diría que el cansancio de tantos años de frustración con respecto a la inflación y no ver ese horizonte de salida genera esa posibilidad habilitante, ¿no? De este tipo de opciones que aparecen sintonizando muy bien con esa bronca, con ese hastío, con esto que está primando en el humor social, que lo tenemos que, quizá lo veníamos viendo, no es algo de ahora, digamos.
Milva, simplemente que no terminaba de catalizar. Totalmente. La figura de Milei está catalizando eso, ¿no? Milva, como siempre, mil gracias por este tiempo, por la posibilidad de conversar un poco sobre estos temas, y seguramente vamos a seguir consultándote. Mil gracias, ¿eh? Por favor, un placer. Un abrazo. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Milva Carlino, politóloga, es docente de